Buen día, caballeros y damas, que tengan un buen día y bueno, espero que les agrade este video. En esta ocasión vengo con el propósito de explicarles un poco lo que es la investigación cuantitativa del paradigma cuantitativo. Como mencioné anteriormente en video anterior, hay cuatro paradigmas: el cuantitativo, el cualitativo, el hermenéutico y el de las complejidades, pero en esta ocasión lo que voy a desarrollar es el paradigma cuantitativo. ¿Y cuál es esta característica de este paradigma cuantitativo que diferencia a los anteriores? Es de que para él es claro que la investigación debe centrarse en lo objetivo, en lo externo. ¿Por qué habla del objetivo? Para diferenciarse de lo subjetivo que es muy diferente. En lo subjetivo se plantea de que para investigar hay que investigarlo el subconsciente, las ideas. En cambio, lo objetivo se dice que la realidad social se encuentra externo al individuo. Este paradigma plantea una idea y dice que el hombre vive en medio de cosas y por ese motivo es que se hace ideas de esas cosas, pero al final termina siendo un análisis ideológico más que un análisis real. Por ese motivo es que él plantea esta investigación, romper con las nociones vulgares, romper con las prenociones que se tenga, y para eso plantea el análisis estadístico, que es muy importante y es una manera de hacer objetivo este tipo de investigación. También dice que al igual que la realidad natural, como vemos plantas, toda la materia viva, toda la materia que se encuentra a nuestro alrededor, los organismos vivos, todos son una realidad natural, una realidad. Al igual que la realidad natural, también existe la realidad social, que también está externo al individuo, ¿no? Y que son objetivaciones humanas y bueno, y que son resultantes de las acciones humanas, ¿no? Este paradigma tiene algunos principios y por ejemplo el principio de la alienación plantea de que la persona crea la sociedad en un instante, pero conforme va en interacción las personas van alejándose de lo que han creado. Por ejemplo, dice el trabajo las personas en un principio lo crean, pero ahora en nuestras sociedades las personas tienen que buscar trabajo, es decir, que el trabajo que se ha creado se ha vuelto externo a la persona. Por ese motivo es que no le pertenece a la persona, ¿no? Por ejemplo, el Estado, la religión, todo esto se encuentra externo a nosotros, a pesar que se ha creado, ¿no? ¿Qué dice? ¿Qué son estas realidades? Son modos de actuar, de pensar, de sentir, pero exteriores a las personas. Por ejemplo, digamos, la escritura, el lenguaje, son cosas que nosotros no hemos creado, sino que nos han heredado. Las reglas jurídicas, las reglas morales, los dogmas religiosos incluso. Todo ello nosotros no lo hemos creado, sino han sido heredados. Por eso es que plantea que se encuentra externo a nosotros. Hay un criterio de inmanencia. La idea es hacer investigación y por este motivo hay que encontrar, ¿no?, el porqué, el cómo, digamos, de los hechos sociales, y por lo tanto él plantea este paradigma plantea de que no hay que buscarlo más que en la misma realidad, ¿no? Que la misma realidad social externa a la persona es la que lleva al desarrollo de efectos sucesivos, ¿no? Por eso plantea, ¿no?, de que tiene que ser externo, tiene que ser objetivo la investigación. Bueno, ahora empezaré sí a desarrollar lo que es una estructura de investigación. La estructura básica de una investigación: empezamos por un planteamiento del problema y con eso el establecimiento de las preguntas de investigación. El planteamiento del problema, bueno, se registran trabajos hechos anteriormente, ¿ya? Y el objetivo es principalmente ya establecer lo conocido y separar lo que no se ha explicado. Entonces, a partir de este desconocimiento tenemos que elaborar algunas preguntas, sobre todo aquellos temas que nos causan desconcierto, desconocimiento y preocupación, ¿no? Y nos elaboramos preguntas principalmente. Posteriormente a esto, nosotros al planteamiento del problema
nosotros hacemos un marco teórico. Este marco teórico nos tiene que ayudar a construir las hipótesis y también a definir las variables por cada hipótesis. En el marco teórico se usa los metaconceptos y los conceptos científicos. Y bueno, la idea es de que este marco teórico nos ayude a responder lo que es las preguntas de investigación. Como veremos más adelante, daremos un ejemplo, ¿no? La idea es eso, responder las preguntas de investigación teniendo un conocimiento amplio de este tema. Como dice anteriores autores, si se resumen las investigaciones ya hechas, solo será verdaderamente útil si nos permite clasificar a otras características, es decir, a esta nueva investigación que tenemos que hacer, ¿no? Las hipótesis. Cuando se trata de explicar un fenómeno social es preciso buscar, ¿no? La investigación cuantitativa plantea de que debemos buscar en las causas eficientes que lo producen. En esta idea de la investigación cuantitativa hay una idea de anteceder un fenómeno a otro, de existir una situación que condiciona a otros sucesos. No hay una relación de causa-efecto, por eso se le llama principalmente, ¿no? Como acá podemos ver, este es el esquema de la investigación de la investigación, ¿no? En el que podemos ver que hay una hipótesis 1, hipótesis 2, que pueden ser nuestros ejemplos. Y la estructura básica es un problema de investigación, desarrollar nuestros objetivos de investigación, hacer un marco teórico que nos ayude a responder esta pregunta y elaborar una hipótesis. Por ejemplo, tenemos acá: ¿qué motiva a la fuerza laboral a dedicarse como microempresarios? ¿Por qué algunos se dedican a ser microempresarios? Y puede decir, ¿no?, de que los mercados laborales inestables y precarias son los que impulsan, ¿no?, a dedicarse como microempresarios. O podemos tener otra tentativa, otra posible respuesta, ¿no?, a la misma pregunta, que es que la gente busca su desarrollo personal y eso conlleva a dedicarse como microempresarios. Bueno, una vez ya haber establecido las hipótesis, tenemos que poder hacer la investigación, y para poder hacer la investigación tenemos que desarrollar o operacionalizar sus variables. De esa manera es más fácil hacer la investigación. La primera gestión que debe hacer en investigación es definir qué cosas se van a investigar. Debe de expresar los fenómenos en función de sus propiedades. Principalmente eso es muy importante. Establecer a las variables en sus indicadores, definir a las variables por sus indicadores, como ahí menciona, expresar estos fenómenos en función de sus propiedades que tiene, particularmente esenciales de esta variable para poder establecer sus indicadores y así poder hacer el estudio de investigación. Podemos ver ahí un esquema de investigación. Partimos de las hipótesis y conociendo un fenómeno, conociendo el concepto, un concepto científico, los metaconceptos, podemos definir cuáles son sus dimensiones de cada variable y así elaborar indicadores. Estos indicadores ya son con los que vamos a ir al campo y hacer un registro de estos indicadores para poder así hacer el análisis de variables, un contraste de variables. Como vemos, acá yo planteo una relación 1, relación 2 y la relación 3, que son hipótesis distintas que hemos trazado para un mismo problema. Y bueno, como quería mencionarles, clásicamente se hablaba de la relación causa-efecto de un tipo de causa-efecto. Ahora se habla de fenómenos multicausales, es decir, que como ya saben muchos, no puede ser de que una causa genere solo una causa genere un efecto, por lo que se tiene que hacer un análisis multivariable, es decir, que se establece varias causas para un mismo problema, y así se hace una investigación multicausal, ¿no? Acá tenemos el ejemplo 3, ¿no? Establecemos como los antecedentes familiares y laborales conducen a dedicarse como microempresarios, ¿no? Después tenemos que elaborar qué diseño de investigación vamos a hacer, y hay dos tipos de investigación, los experimentales y los no experimentales, o como se llaman, los cuasi experimentales. Los experimentales se diferencian de los otros porque hay un estímulo, hay una aplicación de estímulo a un grupo, y así se puede medir el grado de reacción que tiene, y así concluir, ¿no?, si
un hecho causal es causa para un fenómeno, para un efecto. En cambio, en la explicación indirecta lo que se hace es medir a las dos variables en campo, y lo que se busca es ver si hay una relación o no mediante técnicas estadísticas. Como vemos acá, el método experimental este es un tipo de diseño de dos grupos, uno control y dos medidas, en el que si hablamos de microempresarios, para ver la causa-efecto, digamos microempresarios, se les da un estímulo como es el manejo de procesos y análisis financieros, y vemos el resultado a cabo de un tiempo, si en su actividad hay cambios en diferencia al grupo control, ¿no? En cambio, si hablamos de un método cuasi experimental en el que no se hace manipulación de variables, se aplica un cuestionario a una muestra proporcional y se analiza, ¿no?, sobre todo algunas variables claves, por ejemplo la actividad económica, la eficiencia en su actividad económica y el grado de estudios, es decir, por ejemplo, si algunos tienen solo secundaria o primaria y otros puede ser que tengan superior, y vemos de que si hay una mejora de eficiencia en la actividad económica en función a sus estudios, diríamos que hay una relación, ¿no? A diferencia en la anterior, de que tenemos que darles conocimientos y así ver que si en realidad se ve que hay un resultado diferente a la causa primaria, ¿no? Los diseños de investigación son muchos, como pueden ver, tenemos varios y hay muchos más, tanto como son diseños con aplicación con pruebas o sin pruebas, con aplicación, o también las cuasi experimentales. Este es un diseño de investigación. Como vemos, este es lo más simple que hay. Se establece una variable independiente y una variable dependiente, y bueno, como se hace las mediciones, como dije en un principio, dependiendo si es experimental o no experimental. Tenemos acá una relación multicausal. ¿Por qué pongo esto? Porque más tarde voy a explicar cómo se hace los trabajos multicausales. También tienen un tipo de proceder distinto. Lo mismo, hay una variable dependiente, y aquí por ejemplo establecemos tres tipos de variables independientes y la variable dependiente, como son microempresarios, ¿no? Posterior a la definición del diseño de investigación, tenemos que elaborar los métodos de investigación. Y bueno, los métodos de investigación, como vemos, en toda investigación científica debemos concentrarse en un grupo determinado de fenómenos. Por ejemplo, si hablamos de microempresarios, tenemos que tomar microempresarios, y bueno, no podemos poner a los grandes empresarios. Tampoco, o sea, si hablamos de profesores, si ustedes ven que hablamos de profesores, nuestra población tiene que ser profesionales, es decir, es un grupo determinado por fenómenos que responden a una misma definición, a una misma población. Debe de comprenderse sin excepción ni distinción todos los fenómenos que están dentro de este grupo de población. Es decir, si hablamos de que vamos a hacer un estudio por ejemplo, de profesores de nivel secundaria, no vamos a excluir a los que están lejos de nuestra jurisdicción, ya que eso alteraría nuestra composición. Es importante para ver nuestra definición en qué medida se relacionan las variables en todos los casos, no en los casos que nosotros creamos conveniente, ya que de hacer eso ya sería subjetivista, ¿no? Y este método lo que plantea es hacerlo lo más objetivo posible a la realidad. También para eso es preciso que no se haga a toda la población el estudio, sino no se haga un estudio, un inventario completo de todas las características de la población, sino tomar a un grupo pequeño, a un número que sea cuidadosamente elegido, pero que sea representativo de la población. Es así como todas las características de la población tienen que estar involucradas, y en función a las proporciones que tiene, se tiene que tomar un pequeño grupo de esta población, ¿no? Acá vemos cómo plantean, ya que hay los costos y bueno, la cantidad de personas muchas veces hace muy difícil abarcar a toda la población, y por ese motivo es de que se tiene que hacer una encuesta, una muestra, y en esta muestra se debe tomar un segmento, como vemos acá, una torta,
en la que vemos que tenemos 10 segmentos y se toma un segmento de la población. Generalmente cuando se trabaja con características, en este segmento lo que tenemos que resaltar es de que, bueno, para establecer el segmento o la muestra de la población se utiliza parámetros estadísticos, se hace una fórmula, pero generalmente sale una muestra que está entre el 5 al 10% de la población total. Y bueno, debe tener las características representativas de la población total, ¿no? Lo que le hablaba de las muestras de la investigación multicausal, acá podemos ver, cuando se trabaja con distintas hipótesis se tiene que establecer una muestra por cada hipótesis. Y además, si se trabaja con aplicación o intervención, se tiene que hacer un grupo control. Vemos, también se tiene que establecer el nivel de confianza y el error muestral. Generalmente el nivel de confianza se utiliza el 95% y este 95% tiene generalmente un error muestral del 5%. Como podemos ver, un 95 cuando hablamos de un nivel de confianza del 95% es que estamos acercándonos al 100%, estamos en el 95% de la población, de representatividad de la población, y por lo tanto tendremos un error muestral del 0,5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo no tenemos un porcentaje del 73%, es probable de que no sea el 73%, sino que en realidad sea 5 menos o 5 más, es decir, puede ser 68 como 78. Pero generalmente en las investigaciones, cuando uno tiene conocimiento, no llega a esas proporciones, generalmente está casi en esa misma medida. Hay tipos como le dije, son fórmulas estadísticas para poder obtener las muestras, y bueno, hay para poblaciones infinitas y para poblaciones finitas, ¿no? Y como les dije, tiene que guardar proporcionalidad a la población. La muestra, por ejemplo, si hablamos en microempresarios en la que 30% son mujeres y 70% hombres, se tiene que seleccionar 30% en la muestra, se tiene que seleccionar al 30% de mujeres y 70% hombres. Lo mismo puede ser por actividades económicas, ¿no? Las técnicas más habituales son las encuestas, y también si hablamos de intervención, o sea, en investigaciones con intervención, se puede hacer observación para ver, ¿no?, para hacer las mediciones y el avance, y al final se tiene que hacer una evaluación antes y una evaluación final mediante la encuesta. En este tipo de investigación cuantitativa generalmente se usa la encuesta con el fin de obtener estructuras sociales. Ese es el fin, tener estructuras sociales. Por ejemplo, hablamos de cuáles son generalmente se asocian en porcentajes, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a seleccionar a nuestros encuestados? Hay muchas formas de seleccionar a los encuestados, y por ejemplo tenemos algunas como son el aleatorio simple, el aleatorio sistémico, tenemos el estratificado, el random roots y conglomerados. El aleatorio simple generalmente hablamos, ¿no?, cuando tenemos una relación. Si tenemos una relación, nosotros a partir de esta relación seleccionaremos nuestros casos de forma aleatoria, no es directa, sino de forma aleatoria. Por ejemplo, si tenemos 1000 personas, en una relación de 1000 personas, y tenemos 100, un caso, una muestra de 100, tenemos que seleccionar aleatoriamente de esos 1000, 100 personas. De tal manera que todos tengan o guarden la misma proporcionalidad. En el sistémico también se puede utilizar este tipo. Lo único diferencia que se hace es de que se divide primero la población total entre la muestra. Por ejemplo, 1000 entre 100 nos puede dar 10, y de esos 10, en los primeros 10 se hace una selección al azar de los 10 primeros y nos va a dar un número, ¿no? Por ejemplo, digamos 4 o 6. Y a partir de ese número se le va a sumar 10, y así es que vamos a ir seleccionando nuestros casos. También hay el método de random roots, en la que se establece un punto de partida, como vemos acá, un punto de partida, y se avanza en la dirección de hacer como gradas.
para hasta llegar a nuestra cantidad establecida por nuestra muestra. Generalmente acá se establecen varios puntos dentro de una población. Por ejemplo, si hablamos de un grupo de 1000 y necesitamos 100, podemos establecer 10 rutas. En las 10 rutas, en cada ruta tendríamos que encuestar a 10 personas, ¿no? Y es así como, por ejemplo, es así como nosotros llegaríamos a hacer una selección y llegar a nuestra muestra, a concluir con nuestra muestra. También existen los conglomerados y como se ve acá también, como expliqué en un principio, si tenemos 1000 personas en una población y queremos hacer un muestreo de 100 personas, podemos dividir en 10 conglomerados y en cada conglomerado podemos aplicar 10 encuestas. Para eso primero se tiene que hacer un registro de todas las personas y ver qué personas cumplen con nuestro perfil dentro de cada conglomerado. Si sale, por ejemplo, en cada conglomerado, digamos en un conglomerado 50 personas que cumplen con nuestras características, de esas 50 personas vamos a seleccionar a 10 personas para así y así procedemos en todos los conglomerados llegando a nuestra muestra. ¿Qué se hace en el trabajo de campo? Bueno, el trabajo de campo, como se sabe, se tiene que hacer la aplicación de encuestas, pero primero eso se tiene que capacitar al encuestado en qué tipo o en qué método vamos a trabajar, ¿no? Con random root, conglomerados, puede ser selección aleatorio simple, sistémico. Y posteriormente también se tiene que dar alcances de la encuesta y otras cosas. Se tiene que establecer la prueba piloto, hacer registros de encuestados si se es necesario, se tiene que hacer la selección de los encuestados si es necesario. Bueno, en este caso sí tiene que hacerse en cualquiera de los métodos. De ahí viene la aplicación de las encuestas, edición de encuestas, en algunos casos no se escribe bien o hay cosas que no se le puede señalar en el momento, se tiene que hacer una edición de encuestas. Y también junto a esto va la supervisión y reporte de campo. Una vez en gabinete, ya cuando está en oficina, se tiene que hacer primero la codificación, la digitación y al final se tiene que hacer la elaboración de análisis estadísticos. O sea, todo el fin de esto es encontrar frecuencias, índices correlacionales y al final establecer, ¿no?, si hay correlación o hay una relación causal y se aplica, ¿no?, la correlación o chi cuadrado. Y es aquí donde a partir de estos datos ya empezamos a elaborar el trabajo de campo y hacer la contratación de hipótesis, ¿no? La manera de demostrar que un fenómeno es causa de otro consiste en comparar los casos, es decir, en donde podemos encontrar casos que están presentes o ausentes y es así como podemos saber de que hay una relación causal, ¿no? También, bueno, aquí en el análisis final, como mencioné anteriormente, se sirve del análisis estadístico sacando la chi cuadrada o la correlación, ¿no? Y es así como podemos ver si hay relación o no entre variables, ¿no? Es así como nosotros podemos definir si hay una relación o se ha podido establecer de que que una variable ha podido producir un fenómeno en otra variable, ¿no? Espero que les haya gustado este video, que haya sido de su información, que haya sido de mucha utilidad, que les sirva sobre todo en sus tesis, en su investigación que quieran hacer. Me gustaría que nos apoyes con un me gusta y bueno, si está interesado en contenidos como este, puede suscribirse a nuestro canal.